viernes, según información publicada por The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. México descartó una invasión de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos acusó al mandatario venezolano de utilizar organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. A pesar del temor y rechazo internacional, el gabinete de Israel aprobó en la madrugada del viernes un plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para derrotar a Hamas y tomar el control de Ciudad de Gaza. Las autoridades japonesas instaron este viernes a 500.000 de personas a evacuar sus hogares luego de que se emitiera una alerta del máximo nivel para la región sur de Kagoshima, debido a la caída de lluvias sin precedentes. Este viernes, según información publicada por The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. De acuerdo con el diario neoyorquino, se trataría de la medida más agresiva adoptada hasta el momento por la administración de Trump contra estas organizaciones catalogadas por Washington como grupos terroristas desde enero pasado. La orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles. Según The New York Times, los oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las Fuerzas Armadas podrían perseguir a los grupos. Esta decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que según Washington es producido principalmente por los cárteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esta sustancia. Cabe señalar que la presunta medida de Trump enfrentará varios desafíos legales antes de siquiera ser ejecutada, ya que la última vez que una acción militar de gran escala fue aprobada por el Congreso fue en el 2001, cuando se autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al-Qaeda. Sin embargo, dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el Poder Ejecutivo califica de terroristas. Cualquier operación que tenga como objetivo matar personas basándose en su presunta condición de miembros de un cártel sancionado y fuera del contexto de un conflicto armado plantearía cuestiones legales relacionadas con las leyes contra el asesinato y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos, dijo Brian Funicay, ex abogado del Departamento de Estados y especialista en las leyes de la guerra. Como se recuerda, entre los principales cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas desde febrero del 2025 son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. Si tienen alguna prueba que... La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó el viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras reportes periodísticos según los cuales Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. El diario New York Times informó que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos, que su administración denominó organizaciones terroristas. Por su parte, el diario The Wall Street Journal dijo que Trump pidió opciones al Departamento de Defensa, que incluirían el uso de fuerzas especiales o apoyo de inteligencia, y que cualquier acción estaría coordinada con las autoridades de otros países. La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están reguladas.
No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio. La France Press contactó al Pentágono para confirmar la orden, pero no ha recibido respuesta. La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles, al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular de letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio. Incluso en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado. El gobierno de Estados Unidos aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, acusó al mandatario venezolano de utilizar organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que provoca la pérdida y destrucción de innumerables de vidas estadounidenses. El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos 2 jets privados, 9 vehículos y más. Aún así, el reinado de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por ello, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables. Como se recuerda, la administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de narcotráfico y corrupción. Tanto el gobierno de Biden como el de Donald Trump reconocieron como presidente legítimo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024. En Caracas, el canciller Iván Gil calificaba al patético paso estadounidense como la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Gil arremetió contra Bondi y la acusó de usar la persecución contra Maduro para desviar la atención del caso Epstein. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política, señaló el líder de la diplomacia venezolana. Como se recuerda, Estados Unidos acusó a Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025 aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares. Bondi compartió en redes sociales un video en el que se describe esta recompensa como histórica y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y en otro tema, Presidenta, bueno, ayer en Estados Unidos el Departamento de Justicia dio a conocer que incrementaba esta recompensa para dar con Nicolás Maduro, el presidente. Sin embargo, bueno, menciona que tiene por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Saber si ustedes tienen si han investigado realmente si estos Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que se reuniría con Vladimir Putin, aunque el dirigente ruso no mantenga un encuentro antes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Preguntado en el despacho oval por periodistas sobre si Putin está obligado a reunirse primero con Zelensky, dijo que no lo estaba. Sin embargo, manifestó su intención de reunirse con ambos. Les gustaría reunirse conmigo y haré todo lo que pueda para detener la matanza. Trump ha prometido sin éxito hasta la fecha poner fin a la contienda bélica en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022.
Cuando volvió al poder en enero se acercó a Putin, pero últimamente reconoció estar frustrado por la falta de progresos. La semana pasada, Trump dio a Rusia plazo hasta el viernes para detener las hostilidades o enfrentarse a nuevas sanciones que implicarían aranceles aduaneros adicionales a productos exportados por países que comercian con Rusia. A la pregunta de si la fecha límite del viernes para Putin sigue en pie después de las conversaciones que mantuvo con el enviado estadounidense Steve Witkoff, Trump evitó responder directamente. Dependerá de él, vamos a ver qué tiene que decir, dependerá de él. El miércoles Trump dijo que una reunión cara a cara con Putin podría celebrarse muy pronto, y el Kremlin anunció el jueves que ambos mandatarios podrían reunirse en los próximos días en Emiratos Árabes Unidos. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en la madrugada del viernes un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para derrotar a Hamás y tomar el control de Ciudad de Gaza. Según un comunicado de la oficina, el plan implica que el ejército de Israel se prepare para tomar el control de esa ciudad en el norte de la Franja de Gaza, al tiempo que se distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate. ¿Tomará Israel el control de toda Gaza? Tenemos la intención de, para asegurar nuestra seguridad, eliminar a Hamás de allí, permitir que la población sea libre de Gaza y pasarla a un gobierno civil que no sea Hamás ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Eso es lo que queremos hacer. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás. El comunicado añade que el gabinete adoptó 5 principios para poner fin a la guerra: el desarme de Hamás, la devolución de todos los rehenes vivos y muertos, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina. La ONU rechazó de inmediato el anuncio, diciendo que expandir las operaciones militares arriesga producir consecuencias catastróficas para los civiles palestinos y los rehenes israelíes. Como se sabe, la decisión se alcanzó después de horas de discusión del Gabinete de Seguridad de Israel y confirma lo que anunció previamente Benjamin Netanyahu en una entrevista concedida a Fox News. Según lo estimado por analistas internacionales, se cree que el plan de ocupar completamente Gaza, cuyo objetivo es destruir a Hamás, obligará a 1 millón de residentes de la franja a desplazarse más al sur. El ejército ha advertido que una expansión de la ofensiva para lograr el control total de Gaza pondría en peligro a los 20 rehenes israelíes que se cree que siguen vivos y se encuentran retenidos en esas zonas, además de poner en riesgo a los soldados. Grupos de familiares se manifestaron frente a la oficina del primer ministro de Israel en Jerusalén para protestar contra la decisión de Netanyahu, que consideran una sentencia de muerte y la desaparición inmediata de nuestros seres queridos. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que Estados Unidos no tiene la intención de reconocer un Estado palestino. Esto tras las recientes declaraciones de Francia, Canadá y Reino Unido sobre sus planes en este sentido. Vance dejó claro que la postura de Estados Unidos no ha cambiado, incluso después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciara que las fuerzas de defensa de Israel tomarán control de la ciudad de Gaza. El Reino Unido tomará su decisión. No tenemos planes de reconocer un Estado palestino. No sé qué significaría realmente reconocer un Estado palestino, dado la falta de un gobierno funcional allí. Lo que el presidente ha dejado en claro es que nuestros dos objetivos son muy simples en este momento con respecto a la situación de Israel en Gaza. En primer lugar, queremos lograr que Hamás no vuelva a atacar a civiles israelíes inocentes y creemos que esto debe lograrse mediante la erradicación de Hamás. En segundo lugar, el presidente se ha mostrado muy conmovido por estas terribles imágenes de la crisis humanitaria en Gaza, por lo que queremos asegurarnos de resolver el problema. Al ser consultado sobre la decisión de Israel de ocupar la ciudad de Gaza, Vance se negó a ofrecer una respuesta directa y, en cambio, dijo que hay conversaciones diplomáticas en curso. Añadió que probablemente el presidente Donald Trump se exprese de forma oficial al respecto.
Las declaraciones de Vance llegan horas después de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel diera luz verde, esta madrugada, al plan militar propuesto por el primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza al norte de la franja. Vance llegó este viernes a Reino Unido para pasar unos días de vacaciones privadas con su familia, pero el viaje inició con una reunión bilateral con el jefe de la diplomacia británica, David Lammy, en Chevenix House, para estrechar los lazos británico-estadounidenses y abordar los principales asuntos geopolíticos. Tras conocerse que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para tomar el control de la ciudad de Gaza, el grupo terrorista Hamas criticó este viernes el plan del gobierno israelí y lo calificó como un nuevo crimen de guerra y advirtió que la operación le costará muy caro. La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar la ciudad de Gaza y evacuar sus residentes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación pretende cometer contra la ciudad, declaró el grupo en un comunicado. El grupo armado palestino señaló que el anuncio de la ocupación total representa una clara marcha atrás en el curso de las negociaciones y revela claramente los verdaderos motivos detrás de su retiro de la ronda final. Asimismo, alegó que de llevar a cabo sus planes, el precio será alto, ya que Netanyahu estaría dispuesto a sacrificar a los rehenes israelíes que permanecen en Gaza. Según el comunicado, las fuerzas de defensa de Israel se preparan para avanzar sobre la ciudad, al tiempo que se comprometen a garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población ubicada fuera de las zonas de combate. Así, la operación marca una nueva escalada en el conflicto y se produce en un contexto de intensas tensiones en la región. En la nota oficial, la oficina del primer ministro señaló que el gabinete respaldó la propuesta de Netanyahu para derrotar a Hamas y que Israel proporcionará esta ayuda humanitaria mencionada. Cabe señalar que no se han detallado los contenidos de una propuesta alternativa que, según medios israelíes, habría sido propuesta por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, quien expresó su rechazo a una ocupación de la franja, argumentando que podría derivar en un desastre humanitario y poner en riesgo la vida de los cautivos. El dispositivo hecho. Venezuela informó el jueves que neutralizó un supuesto atentado con bomba en una concurrida zona comercial de Caracas. El ministro del Interior, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, explicó que un bolso con 3 kilos de dinamita fue incautado por las fuerzas del orden en la neurálgica Plaza Venezuela de la capital venezolana. Ese tipo fue a poner una bomba ahí para volar a un gentío. Y si eso hubiese explotado en el autobús que él dice que venía, ¿cuánta gente hubiese muerto? Ahí no se salva a nadie. El presunto autor material fue detenido. Cabello divulgó un video en que el hombre dice haber aceptado $20.000 por llevar la mochila a este sector. Mostró igualmente fotos de su contenido. Al menos 13 personas fueron detenidas en esta operación. A cometer contra el pueblo de Venezuela. Según Cabello, la oposición busca generar hechos de violencia en instalaciones militares y policiales, eléctricas, estaciones de servicio y sitios de esparcimiento. Mostró además una especie de organigrama de la banda criminal que encabeza Estados Unidos y en la que aparece también la líder opositora María Corina Machado y el dirigente Juan Pablo Guanipa, detenido en mayo. Narcotráfico, conspiración y bandas criminales. Se han asociado con el fin de generar violencia en Venezuela porque ellos dicen que van, como consecuencia de esa violencia, van a generar un cambio de régimen en nuestro país. Van a lograr la salida del presidente Nicolás Maduro y con la salida del presidente Nicolás Maduro, bueno, lo que ellos llaman el fin de la revolución. Denuncias de este tipo son permanentes por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que a menudo desvela planes para derrocarlo o matarlo. Jorge Quiroga, candidato de derecha para las elecciones presidenciales del 17 de agosto en Bolivia y uno de los favoritos, anunció el jueves un cambio radical para el país si es elegido. Las elecciones tienen consecuencias y todo el mundo sabe que va a haber una aplastante mayoría para un cambio democrático este 17 de agosto y que estos jueces que han sido serviles al MAS, que han perseguido, que han encarcelado, que han maltratado, que han permitido torturas, tendrán que rendir cuentas. Durante una caminata en La Paz con seguidores, Quiroga, quien fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002, aseguró que pondrá fin a lo que según él ha sido un ciclo nefasto del movimiento al socialismo, el partido que está en el poder desde hace casi 20 años, primero con Evo Morales y ahora con Luis Arce. Yo me voy a dedicar a salvar la economía de Bolivia, a atraer inversiones, a abrir mercados. Voy a hacer acuerdos de libre comercio con China, con Corea, con Japón, con Europa.
Con Estados Unidos lo voy a pedir, lo veo difícil porque ya están en otra onda, están subiendo tarifas, no solo a Bolivia, se la acaban de subir a varios. Quiroga, de 65 años, figura en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, detrás del empresario de centro derecha Samuel Doria Medina. Los candidatos de izquierda, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, se encuentran muy rezagados. Lluvias sin precedentes en el sur de Japón. La agencia meteorológica japonesa emitió el viernes una alerta de máximo nivel para la región sur de Kagoshima y advirtió que hay vidas en peligro. Alrededor de 530.000 personas en esa prefectura, así como en la vecina Miyazaki, fueron llamadas a evacuar o a tomar medidas alternativas. Según la cadena pública NHK, varias edificaciones de la zona se derrumbaron. La agencia de noticias Kyodo News indicó por su parte que en una zona de Kagoshima cayeron más de 490 milímetros de lluvia en 24 horas, lo que supone el mayor aguacero registrado en esa región. Los vuelos domésticos del aeropuerto de la región fueron cancelados. Las lluvias torrenciales tienen lugar tras un periodo de calor extremo en muchas partes de Japón, con un récord de temperatura de casi 42 grados Celsius. Cientos de personas marcharon este jueves en Quito en rechazo a los recortes del presidente Daniel Noboa y en defensa de la Corte Constitucional, que ha sido blanco reciente de críticas del Ejecutivo. La protesta fue organizada por los principales sindicatos del país, encabezados por el Frente Unitario de Trabajadores FUT, y recorrió el centro de la capital hasta llegar a la sede de la Corte en respaldo a sus magistrados tras la suspensión de varios artículos de leyes impulsadas por el gobierno. Los manifestantes alertaron sobre el impacto social de los ajustes, que incluyen la reducción de ministerios y el despido de 5.000 funcionarios. Edwin Bedoya, presidente del FUT, advirtió que estas medidas podrían afectar hasta 70.000 familias. Que esto va a generar la precarización de vida aquí en el pueblo ecuatoriano y además agudizará la crisis de delincuencia, desempleo y pobreza aquí en el país. Marcela Arellano, presidenta de una de las centrales sindicales, denunció que Noboa busca instaurar un gobierno de carácter dictatorial. Plantea control estatal en las organizaciones sindicales. Nos plantea que el Estado va a intervenir en las finanzas, que el Estado va a intervenir en la gestión de las organizaciones sindicales. Obviamente esto está en contra de la Constitución y en contra de la normativa internacional del trabajo. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa convocó una marcha para el próximo 12 de agosto en contra de la Corte Constitucional debido a la suspensión parcial de leyes que considera esenciales para enfrentar la crisis de seguridad y combatir las economías ilegales del crimen organizado en Ecuador. Francia vive desde el viernes su segunda ola de calor del periodo estival con temperaturas previstas de hasta 41 grados Celsius. El servicio meteorológico Meteo France decretó la alerta naranja, la segunda más alta, en 11 departamentos del sur el viernes, a los que se sumarían 17 más el sábado en la mitad del sur del país. Las autoridades indicaron que el calor alcanzará su máximo el domingo y a inicios de la próxima semana. De hecho, los bomberos siguen luchando por extinguir un incendio cerca de Narbona, en el sur del país. El fuego se propagó por 17.000 hectáreas antes de ser estabilizado el jueves por la tarde y dejó una persona fallecida. Es uno de los peores incendios en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. La primera ola de calor que golpeó el país europeo entre el 19 de junio y el 6 de julio registró 480 muertes adicionales por encima de los niveles habituales, según indicaron las autoridades sanitarias. Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos, cada vez más extremos, intensos y frecuentes. El mundo vivió el tercer julio más cálido jamás registrado, con una temperatura media de 1,25 grados Celsius superior al mismo periodo en la era preindustrial, según el Servicio Europeo Copernicus. Conmoción en España por el hallazgo de 32 perros muertos de hambre en el suroeste del país. La policía española informó el viernes que los animales estaban abandonados desde junio en una propiedad de la provincia de Badajoz en la región de Extremadura, algunos sueltos y otros atados con cadenas o en jaulas. Según el comunicado, todos estaban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida,
y algunos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya muertos. La policía descubrió los cadáveres la semana pasada, tras recibir una denuncia de que había perros abandonados y en malas condiciones. Ahora investiga al propietario por presunto maltrato animal. España aprobó en 2023 una nueva ley sobre bienestar animal que endurece las penas por maltrato y abandono.